Ven a caminar con Cristo, no lo dejes pa' mañana. Juan, capítulo 7, versículo 38. Juan. Amén. Capítulo que viene. 7, versículo 38. Amén. Como dice la escritura. Amén. Vamos a leer el 37. 27. 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria al Señor, amén. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Pueden tomar asiento los que están parados. Deuteronomio 6:4 dice que oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero en algunas traducciones más antiguas dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, único es, que es diferente. O sea que no hay otro fuera de él. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran, que deben adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Hay algo que ha metido el neopentecostalismo que dice que al Señor hay que adorarlo con pasión. Pasión es carne. Un crimen pasional no es un crimen espiritual, es un crimen de la carne. Entonces al Señor hay que orarles en espíritu y en verdad porque Él es espíritu, dice la palabra. Y entonces aquí la palabra nos está diciendo que el que tiene sed, el ser humano tiene sed. Y el ser humano no se da cuenta que tiene la sed. La sed es como querer llenar una necesidad, como algo que nos hace falta. Y eso viene a ser como la paz del ser humano, como la tranquilidad que el hombre quiere tener y la felicidad que el hombre quiere tener. Entonces, para el hombre conseguir esas cosas, ¿qué es lo que hace? Se mete en la droga. Otros buscan la fornicación, el adulterio. Otros creen que robando pueden quitarle a otro para darse los gustos que quieren. Pero resulta que eso no llena la vida del ser humano. Y el hombre cuando consume drogas pasa el efecto y otra vez vuelve a sentir la necesidad de tapar el vacío. Yo recuerdo en el patio 6 me decía un muchacho, yo meto aquí droga para contrarrestar la tensión que hay aquí en este patio. O sea, él trataba de llenar el vacío, esa necesidad, consumiendo droga. Un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, llegó el placer, pero más adelante otra vez vuelve a tener necesidad de llenar ese vacío. Porque hay algo que llena totalmente al ser humano y es el Espíritu de Dios. Porque el ser humano fue diseñado como templo del Espíritu Santo. Dios dice que no vino a habitar en templos humanos, dice la palabra. O sea que aquí tenemos la iglesia o el templo del jardín, acá tenemos la de Colonia, acá tenemos también el templo
de Ciudad Modelo. En este momento allá de pronto hay alguno orando o está vacío el templo. Pero donde usted quiera que vaya, usted es templo y el Señor quiere morar en usted. Amén. Amén. Y el ser humano también, ese vacío que hay en el ser humano, el ser humano también lo ha llenado con espíritus. Pero con la diferencia que esos espíritus, ¿qué es lo que hacen? Tratan de destruir al ser humano. Y muchos, el ser humano los da. El ser humano los ha eliminado y los ha puesto en el puesto de la condenación. Pero el Espíritu Santo viene para darnos vida y darnos vida en abundancia. Amén. Amén. Y una de las formas de usted ser libre, lea la palabra. Cuando usted lee la palabra, ¿qué sucede? El enemigo se va a sentir mal porque usted está metiendo en tu corazón, en tu mente, está metiendo la palabra de Dios. Y el enemigo va a hacer que usted en un momento sienta pereza al leer la palabra. Porque a él no le conviene que usted le esté alimentando su alma, porque su alma no se alimenta por la boca, se alimenta por el oído cuando oye la palabra o por el ojo cuando usted está leyendo la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted alimenta su alma y se va fortaleciendo. Y si usted le sigue dando palabra, va a los cultos, si tiene oportunidad de ayunar, de hacer vigilia, va a llegar el momento en que ese espíritu o esos espíritus no se van a sentir bien. Y van a tener que salir. Como dice la canción, que el Espíritu de Dios al diablo lo quema, dice. Y usted le está dando Espíritu de Dios a esa persona. Y cuando usted recibe ese Espíritu de Dios, ¿qué sucede? Van a haber pruebas, pero usted sabe que usted tiene al Señor a su lado. Amén. Van a haber necesidades, el Señor le va a suplir. Dios le va a dar fuerza, ¿para qué? Para levantarse en el momento de la prueba, para soportar la prueba y le va a dar sabiduría para superarla también. Entonces, dice que tenga fe. Dice, y esto dijo del Espíritu que deben recibir los que creyesen en Él. Para recibir el Espíritu, un requisito es creer en el Señor. Dice que a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, usted tiene que tener fe, creer de que Dios va a hacer la obra que usted necesita. Y usted mire, si la hizo en Osvaldo, si la hizo en Nazarí, y en muchos otros que usted conoce, que hoy están parados y están sirviéndole al Señor, muchos de ellos, Dios quiere hacerla en usted, y usted no es menos para que el Señor no haga esa obra en usted. Usted no es menos para que el Señor no haga ese milagro que usted necesita. Muchos se aterran porque el Señor curó un cáncer, muchos se aterran porque el Señor curó un SIDA. Pero el milagro mejor que le puede pasar a usted es ¿cuál? Que usted tenga un encuentro verdadero con Dios. Amén. Y que usted decida entregar su vida al Señor, que usted decida vivir para el Señor y que usted decida Amén. servirle al Señor. Ese es el milagro más grande que un cáncer, más grande que sanar un SIDA. Ese es el milagro más grande que el Señor tiene para usted en este momento. Y es un milagro que depende de usted que se haga ese milagro. Si usted le cree a Dios, pero si no le cree a Dios, ese milagro no nos va a hacer porque, como dicen algunos pastores, nosotros tenemos que hacer lo posible. Y si yo no hago lo posible es creer. Lo posible es clamarle a Él, recibirlo a Él en nuestro corazón.
Entonces, cuando usted hace lo posible, el Señor se encarga de lo imposible. Y lo imposible de hacer, sanarte de cólico, de desintoxicar tu cuerpo, eso es lo imposible. Un joven de la cuadra dice, mi mamá me está llevando, me aplica una droga en Imbanaco para desintoxicarme. Me dicen que después de 5 años la persona está en menos capacidad de recaer. Pero la verdad es que el proceso que el Señor tiene es toda la vida. Daniel está en el proceso, el hermano Nazarí está en el proceso, yo estoy en el proceso todavía. Hasta que me muera, hasta que el Señor arrebate la iglesia, estamos en ese proceso de Dios. Vienen pruebas, vienen angustias, vienen dificultades, pero tenemos que confiar en que el Señor nos va a sacar adelante. Entonces dice, y primero hay que creer, y segundo dice la palabra, el que cree, dice aquí, los que creyesen, pues aún no haya venido el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. El Espíritu es tipificado, simbolizado por el agua, porque el agua nutre, el agua limpia. Cuando usted llega cansado, prácticamente isolado, que está haciendo un sol bien tremendo de vender, usted se echa un baño y usted siente un cambio. Cuando usted llega con mucho sol, usted toma agua y eso sacia su sed también. Entonces, a Eliseo Dios le dio una doble porción del Espíritu Santo. Hoy en día, en la dispensación de la gracia, Dios tiene para usted el Espíritu Santo. Cuando dice ríos de agua viva, es el Espíritu Santo en abundancia. Entonces, hay que creer, dice la palabra en él, y no creer como dice la religión tal, no creer como dice la religión de papá y mamá, como dice mi filosofía, no creer como dice fulano de tal, como dice cualquier persona, no, como dice la Escritura. Y para usted saber cómo dice la Escritura, compre la palabra de Dios, compre la Biblia, para que usted lea la Biblia y sepa qué es lo que la Escritura tiene para usted. Entonces, hay que creer como dice la Escritura, no como yo pienso. Dios quiere que a usted se le desaloje esos espíritus que lo están llevando a la muerte, lo están llevando a la destrucción, que le han acabado con su familia, le han acabado con su negocio y le están acabando con su vida. Y Dios quiere, como pasó con el Gadareno, eran más o menos entre 2.000 y 4.000 demonios que tenía, porque dice que llamaba legión, una legión era entre 2.000 y 4.000. Y querían matarlo, dice la palabra. Pero no pudieron, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito con ese hombre, y era mostrar su gloria. Y imagínense 4.000 contra uno solo, contra Jesucristo. Pero Él es el Todopoderoso. No hay poder por encima de Él. Tuvieron que obedecer cuando Él les ordenó salir. Le pidieron que los dejara ir a esos marranos. Esos marranos no resistieron y lo que querían conseguir con el Gadareno, que era hacerlos morir, suicidar, lo consiguieron con los marranos. Entonces, Dios quiere limpiarte de esos espíritus inmundos. Y cuando usted es limpiado de esos espíritus inmundos, ¿qué sucede? Libre. Usted es libre, y si usted sigue fiel, porque si usted no sigue fiel, el enemigo, ¿qué hace? Busca otros 7 espíritus, dice la palabra, más fuertes que él, y el estado posterior va a ser peor, dice la palabra de Dios. El estado posterior va a ser más difícil o más paupérrimo para la persona. Entonces, cuando usted es liberado, usted debe recibir el Espíritu Santo, y usted debe permanecer en la adoración, en la alabanza, en la fe en Dios, para que usted crezca espiritualmente. Y ya para terminar,
Cuando usted ha creído, ha recibido el Espíritu Santo, usted va a tener una autoridad. No es que usted tenga poder, no, el que va en usted es el que tiene poder. Dice, diga al débil, fuerte soy. No es el que sale corriendo a buscar al jíbaro, no. Es el débil que tiene el Espíritu Santo, y cuando viene la dificultad, la necesidad, el Espíritu Santo pone la mano por usted. El Espíritu Santo es el que lo está liberando de esas cadenas que usted ha tenido. Entonces, y esa autoridad le va a dar a usted, ¿para qué? Para que le predique a su familia, se gane a su esposa, se gane a sus hijos, se gane a sus amigos. Usted les va a hablar la palabra, y el que va a hablar va a ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer que ellos se entiendan en algún momento. Y va a tener autoridad que si usted encontró un endemoniado, usted le va a decir, salga fuera de ese hombre, y no es usted, es el Espíritu que está en usted, que se llama Jesucristo. Y ese Espíritu va a darle la orden a los demonios, y como sucedió con el Gadareno, ellos van a tener que desalojar. Amén. Va a orar por una persona que está con sida, que está enferma, muchas veces que está con droga, y el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer esa liberación. Usted, yo no sé el Señor qué planes tiene con usted, pero usted es el que impide que esos planes que el Señor tiene con usted se realicen. Lo impide porque no tiene fe, porque no cree, porque para usted es imposible usted salir de esa situación. No, mentiras del diablo. Si usted recibe al Señor, sea quien sea que esté aquí, Dios lo quiere liberar. Pero haga lo posible, reciba al Señor, reciba al Espíritu Santo, que en este momento, si usted lo recibe, va a llegar como ríos de agua viva. O sea, va a llegar prácticamente en una cantidad, prácticamente ya no es una doble porción, en una cantidad muy grande. Como haga de cuenta el Amazonas o el Nilo, ya no va a ser una quebradita y otra quebradita, no. Va a ser abundante el Espíritu en usted. Esa es la invitación que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos ha dado esta mañana, ¿no? Y nos invita a creer. Y nos invita a creer en el Señor, amén, a creerle a su palabra, a siempre depender de Él y contar con Él. Amén. Por favor, súbican estos pies, muchachos, vamos a darle gracias al Señor, a pedirle al Señor que guarde hoy en su salir, su entrar, que los lleve con bien, que no los dejes caer en tentaciones y los libre de todo mal. Amén. Muchísimas gracias te damos, Dios mío, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por tu palabra, por invitarnos cada día a depender más de ti, a creerte así a tu palabra, Señor. Gracias por tu promesa. Gracias, Señor, por aconsejarnos en todo momento, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es limpia, Señor. Ponemos delante de ti, Jesús, estos muchachos que salen hoy a guerrearla, Señor. Van a tener que enfrentar cosas. Líbrales, Señor. Guárdalos, escóndelos, Señor. Líbralos de caer en tentaciones, de todo mal. Que tu presencia vaya con ellos. Señor, que la venta esté buena, Dios mío. La brigada que van a hacer hoy, llévalos en ese carro. Guárdale, hermano, y en ese vehículo, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias te damos. Amén. Gracias, muchachos.